Ya. Pato, hazme un favor. ¿Puedes avisar arriba que no se escucha? Me voy faltando. Sí. Sí. No, el computador. Ahí. ¿Saco este? Sí, así era. Voy a dejar en la mesa al lado. Ya. Creo que eso era tuyo, ¿no? Este conector. David, ¿o este era tuyo? ¿Cuál? Este conector. No, era de ellos. Pero por lo de afuera. Ya. Ya. Entonces. No, el computador. ¿Este disco es tuyo? Sí. Está llegando ya. ¿Va? Fíjate. Pero le puse play y no se escucha, mira. Es de COP. Veamos qué pasa con la tarjeta. Creo que se cerró tu página. Permiso. ¿Se cerró todo? Hay un YouTube abierto. No, se cerró todo otra. La tuya también se cerró entonces. ¿Qué color era abierto? No sé. Voilà. Gracias. Debería. Aquí debería abrirse la otra ventana, ¿no? Pero no hay nada. Pero si abres YouTube probablemente va a estar en los últimos, ¿no? No. A ver, dame, yo lo busco el toque. Ahí. Ahí está. Déjalo ahí, yo creo que se puede escuchar ahí. ¿Y qué se lo Ok. Ya, lo voy a poner al medio entonces. Oh. No. Voy acá. ¿Qué hago? ¿Papel? Lo más importante es el computador. ¿Pero no se bajó? No se iba otra vez. Sí, eso no pasa nada. La logística. Todo mal. Súper. Escucha que sí. Torpe. No, cosas que pasan. Ahí está vendido.
Ahí le sale. ¿Saco el agua mejor? No, si ya está el computador ya, yo no lo voy a romper de más. Hola, buenos días. Disculpen la demora, tuvimos algunos problemas técnicos. Bienvenidos todos, bienvenidos Romina y David. Les quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Romina y David son dos periodistas peruanos que trabajan en medios que están realmente cambiando el periodismo en Perú. Para nosotros es un honor tenerlos acá y que ustedes puedan ver lo que está pasando, para mi gusto, en el país que está innovando más y haciendo periodismo de mejor calidad en soportes digitales. Romina es una de las fundadoras y periodista de investigación de IDL Reporteros, uno de los centros de investigación periodística más importantes de América Latina. Romina cursó el programa de periodismo emprendedor de la Universidad CUNY en Nueva York y ha participado en varias de las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como los Panama Papers. Actualmente está trabajando en una serie de reportajes de investigaciones que dan cuenta del tráfico de influencias que había en el Poder Judicial peruano. IDL Reportero fue amedrentado por los fiscales y por distintos poderes que han intentado hacerlos que entreguen sus fuentes y que entreguen la información de grabaciones de conversaciones entre distintos magistrados que dan cuenta de este tráfico de influencia y que se ha transformado en uno de los mayores casos de corrupción de Perú desde la era Fujimori, diría yo, ¿no? Y es algo, y cuando digo que es uno de los mayores, es algo grande si consideramos que tenemos un presidente que dimitió hace pocos meses y al menos 3 expresidentes están imputados en investigaciones de corrupción en este momento en Perú. El impacto de este trabajo ha incluido la remoción de importantes jueces y la renuncia del presidente del Poder Judicial. Y a mi derecha está David, que es actualmente David Hidalgo, que es actualmente el director periodístico de Ojo Público, un medio que arremeció el mundo periodístico peruano con una mezcla de periodismo de investigación e innovación digital creado por profesionales jóvenes e independientes. David fue editor general de la mítica revista de periodismo narrativo Etiqueta Negra y ha publicado 2 libros importantes de investigación en Perú: Sombras de un rescate, tras las huellas ocultas en la residencia del embajador japonés, y muy recientemente el libro La Biblioteca Fantasma, una investigación sobre el saqueo sostenido de la Biblioteca Nacional de Perú. Bienvenidos. Lo primero que les quiero pedir un poco para que nuestros estudiantes conozcan más en detalle lo que ustedes están haciendo, si nos pueden mostrar, entiendo que tienes un video de Ojo Público que presenta un poco. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Este es un pequeño video que muestra algunas de las investigaciones que hemos hecho y el trabajo digital de la forma en la que los hemos presentado al público, digamos, ¿no? Tenemos que corrernos un poquito, yo creo, para que...
1989 yo fui víctima de un atentado en el aeropuerto del Dorado que casi me cuesta la vida. Estuve un mes en cuidados intensivos y allí me pusieron unas transfusiones y me trasladaron una hepatitis C. Y comencé a hacerme el tratamiento original, que era interferón, que era una especie de quimio para erradicar la enfermedad. Es un tratamiento que costaba alrededor de $84.000. Y cuando uno se pone a averiguar cómo un tratamiento puede valer $1.000 la píldora, cuando el costo de elaborar el tratamiento vale menos de $1.000, de las 84 píldoras, le dan a uno respuestas como que eso es lo que vale un hígado. Como que dice, su vida vale $84.000 porque si usted no se toma este medicamento va a perder el hígado y se pierde el hígado se muere. Esa es una muestra un poco rápida de algunas de las investigaciones que hemos hecho y no sé si quieres mostrar. No, cuéntanos, yo creo primero un poco ¿qué es Ojo Público, cómo nace, cómo se financia. Ojo Público es un sitio digital de investigación periodística. Publicamos trabajos, reportajes de investigación o periodismo de profundidad, como le llamamos a veces. Y lo que hacemos es tratar de buscar las historias. Nuestro lema es las historias que otros no te quieren contar, y eso obedece un poco al origen del medio, que fue que en un momento un grupo de periodistas que tenemos experiencia en la prensa tradicional nos encontramos libres por alguna razón. La mía fue voluntaria porque yo me hice freelance primero para escribir un libro, y mis socios en algún momento en el que la prensa empezó a restringirse y empezaron a cerrarse unidades de investigación en los medios de Lima, también se vieron libres, digamos, obligatoriamente, así fueron despedidos, y nos vimos en un momento en que decidimos qué queríamos hacer. Y en ese momento en el Perú, como ahora todavía continúa esta situación, era cada vez más difícil publicar cierto tipo de historias que hablaran de intereses o que tocaran intereses muy sensibles, ¿no? Como tal vez algunos de ustedes habrá leído, hay un proceso de concentración de la prensa peruana a nivel corporativo. Entonces un solo grupo económico tiene el 80% del control de los medios en el Perú, y eso restringía, por supuesto, una serie de posibilidades de investigación. Lo que hicimos fue pensar como
hubiera pensado cualquier grupo de periodistas en cualquier momento de la historia, que es, bueno, es momento tal vez de crear un nuevo medio, pero a diferencia de otras épocas, la situación nos empujaba a que este medio fuera digital. Y fue la nuestra una experiencia de transformación, digamos, porque veníamos todos de la prensa tradicional y era entrar a un mundo digital del que no sabíamos nada. Con decirles que en algún momento hicimos una conversación con un posible financista argentino y nos decía, por ejemplo, hagamos un hangout, ¿no? Y nosotros no sabíamos qué era un hangout, ¿no? Entonces, desde esa ignorancia completa hasta un poco entrar al trabajo que han visto ustedes, que implica programación, investigación con datos, visualizaciones y cierto tipo de productos que caracterizan las investigaciones de ojo público, pues ha pasado un trecho enorme, ¿no? Y lo que hacemos es eso, buscar investigaciones, por ejemplo, tenemos algunas líneas de investigación específicas que son crimen organizado, corrupción política, la corrupción también en el sector privado, digamos, ¿no? Las investigaciones corporativas, que es algo que también en muchas cosas coincidimos con IDL Reporteros, y tráfico en general, ¿no? Toda historia que implique un sistema de corrupción profundo y el que muchas veces los lectores o ciudadanos no conocen, ¿no? Entonces, Ojo Público un poco trata de hacer eso, de investigar, y ha desarrollado una metodología propia que incluye hacer un diseño de investigación. Nosotros cuando empezamos un trabajo decimos vamos a diseñar una investigación. Eso implica, por ejemplo, saber desde el inicio qué tipo de productos van a tener. Suena horrible la palabra productos, pero más o menos nos permite tener claro que si esto va a tener un reportaje, que es un texto, si esto va a tener un pequeño documental que estamos publicando últimamente, ¿no? Si va a tener visualizaciones y algunas herramientas como las que han visto, ¿no? Que son buscadores, o de qué forma la gente va a entender mejor un problema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta investigación que publicamos de las clínicas, era una investigación que demostraba cómo hay 8 grupos económicos en el Perú que han concentrado desde los seguros hasta las clínicas. ¿Y cómo se traduce esto para los ciudadanos? Es que, por ejemplo, alguna gente, no sé si pasará acá, pero alguna gente paga el seguro que pagó toda la vida, pero resulta que el seguro ahora ya no le cubre cierto tipo de atenciones que antes le cubría. Se ha restringido un poco y la gente piensa, o pensaba hasta hace poco, que era un tema de que la clínica de pronto estaba haciéndoles problemas, pero en realidad esto obedece a políticas corporativas que se deciden a muy alto nivel y que terminan afectándonos, ¿no? Pero ¿cómo hacer que esta investigación, que habla mucho de números y de economía, llegue a la gente, ¿no? Lo que hicimos fue, por ejemplo, crear un buscador donde uno podía ver a qué grupo económico pertenecía la clínica, pero también podía ver todos los médicos de la clínica, podía ver si esos médicos tenían en algún momento denuncias por malas prácticas, ¿no? O cualquier tipo de otras denuncias que te podían permitir decidir si querías ir con ese médico o cambiar de médico, ¿no? Y también analizamos las clínicas, por ejemplo, y una cosa que uno siempre ocurre, por lo menos en Perú y creo que en cualquier parte del mundo, es que se pregunta si me siento mal, ¿dónde me van a atender mejor? Y uno recibe la recomendación de una persona allegada. Lo que te permite esta herramienta es que, por ejemplo, si recibes esa recomendación, buscas la clínica y de pronto encuentras que la clínica más prestigiosa en Lima tiene 22 denuncias por malas prácticas que nadie conocía, digamos, ¿no? Entonces era el sector privado de la salud era un sector que no se vigilaba, siempre las noticias eran sobre el sector público. Ese tipo de historias también buscamos mucho y por supuesto estamos atentos a la situación de corrupción política que está azotando el Perú y que creo que Romina les va a poder contar con detalle porque ellos iniciaron una investigación que ha causado un terremoto político político básicamente en Lima, ¿no? Creo que es un poco lo que hacemos nosotros. Cuéntanos, Romina, ustedes hacen un prisma de investigación más tradicional, pero no por eso con menos impacto. Cuéntanos un poco de IDL y de cómo llegaron a esta investigación actual. Gracias. Primero, gracias Francisca y Pablo por habernos invitado a poder participar y contarles un poco nuestras experiencias. Yo soy una de las cofundadoras de IDL Reporteros, que es el primer medio de periodismo de investigación independiente que en el Perú. Ya tenemos 8 años de existencia y claro,
Quien dirige el medio es Gustavo Gorriti, que es un periodista veterano, como lo es Mónica González en CIPER. Creamos el medio, somos un equipo pequeño de periodistas, 5 periodistas, 6 si contamos a la encargada administrativa de la oficina, pero investigamos muchísimas investigaciones, hacemos muchas investigaciones locales, pero también regionales y globales. Varias de las líneas de investigación a lo largo de todo nuestro trabajo ha estado relacionada con la corrupción política, corporativa, crimen organizado, narcotráfico, también Sendero Luminoso, que aún en el Perú existe, y también derechos humanos. Entonces, hace más o menos 3 años y medio empezamos con una investigación regional. Nosotros la coordinamos regionalmente, que decidimos hacerla porque considerábamos que era quizá el más importante caso de corrupción en América Latina en términos políticos y corporativos, que es el caso Lavajato, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen porque también ha tenido un impacto en Chile. Entonces decidimos, y a partir de este caso les voy a contar el más reciente del terremoto en el sistema de justicia peruano. Entonces, lo que decidimos hacer es que en Brasil los fiscales y la Policía Federal habían avanzado muchísimo con la investigación y el periodismo había estado haciendo la cobertura de las investigaciones desde la Fiscalía, desde la Policía Federal y el Poder Judicial. Lo que hicimos en el resto de América Latina es, desde el periodismo de investigación, poder revelar lo que estaba pasando en nuestros países. Es por eso que creamos una red colaborativa en la que estamos participando 12 periodistas de varios países como Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Panamá, México. También hemos hecho algunas colaboraciones con Chile, con CIPER, y Colombia y algunos otros países. Entonces hemos revelado muchísimos casos de corrupción en nuestros países sobre esto, porque si la corrupción era transnacional y tanto Odebrecht y otras compañías habían tenido unas políticas regionales para pagar sobornos a presidentes de la República, altos funcionarios, pagar sobornos para adjudicarse contratos por obras públicas, considerábamos que desde el periodismo también teníamos que hacer lo mismo para poder entender cómo funcionaba esta red de corrupción. A partir de eso, se han revelado en todos nuestros países muchísimos casos que han originado investigaciones fiscales. En el Perú la Fiscalía creó un equipo especial de fiscales para poder investigar el caso Lavajato. Hace como 4 meses o quizá un poco más, empezamos a hacer una investigación que consideramos que es quizá el caso de corrupción vinculado al sistema de justicia más importante en el país después de lo que ocurrió en la dictadura de Alberto Fujimori. Lo que nosotros hicimos es una investigación a partir de una serie de conversaciones y de grabaciones telefónicas en las que estaban fiscales, políticos, congresistas, jueces a nivel nacional. Entonces, nosotros investigamos por varias semanas este caso y revelamos la historia, y lo que hemos expuesto a partir de esto es cómo ha funcionado una red de corrupción al más alto nivel en el sistema de justicia peruano, que ha involucrado desde el presidente del Poder Judicial, que tuvo que renunciar a raíz de este caso, varios presidentes de cortes, es decir, varios líderes del Poder Judicial en determinados distritos, también implicado al fiscal de la Nación, que está actualmente en funciones, a varios otros fiscales supremos, a congresistas de la principal fuerza política en el país, que es Fuerza Popular, que es precisamente el partido de Keiko Fujimori, de la hija del ex dictador. También a raíz de esto fueron destituidos todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una institución que decide los nombramientos de jueces y fiscales a nivel nacional, porque todos ellos estaban involucrados en una red de tráfico de influencias, que lo que ocurría es que traficaban desde sentencias vinculadas con partidos políticos hasta sentencias de crimen organizado, delitos comunes, como
como casos de abusos sexuales a menores de edad, por ejemplo. Les voy a hacer escuchar un audio en el que uno de los interlocutores es Sari Nostroza, un juez supremo, ahora suspendido. Porque es menor de edad, de chicas ahora. 10 años. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? ¿Aló? Sí, ahorita nada más. Bueno, este es uno de los tantos de miles de audios que hemos investigado sobre esto, la metodología de trabajo, y les he puesto porque quizás ha sido el que causó mayor indignación de parte de la ciudadanía, porque todos sabíamos y todos sabemos en el Perú que hay corrupción en el sistema de justicia, lo que origina que muchísimos casos se archiven, los procesos judiciales duren años, 10 años, 11 años, 12 años o quizá más. Y los ciudadanos en casos como este, que tiene que ver con un delito de abuso sexual a una menor de edad, en la que un juez, presidente de una sala suprema, decida, esta es una conversación que se da cuando él está marcando el teléfono de su esposa y está hablando con alguien, con otra persona que está con él en su despacho y está esperando que contesten la llamada. Es por eso que se escucha esto de si quieren que lo absuelvan o lo declaren inocente o le reduzcan la pena. Entonces, les he mostrado este audio porque hay muchísimos que revelan tráfico de favores, nombramiento de jueces y fiscales, conversaciones con congresistas de la República, con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que a cambio de resolver un caso de crimen organizado, que este juez, a cambio de resolver un caso de crimen organizado en el que está envuelto el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo, le dio pasajes para que vaya al Mundial de Rusia a ver jugar a la selección. Por ejemplo, hay muchísimos casos, pero les mostré porque es lo que despertó a la ciudadanía, porque ¿qué pasó en este contexto? Nosotros estuvimos investigando durante varias semanas este caso, obtuvimos audios en material en crudo. Cuando digo material en crudo es que los audios no estaban procesados. Nosotros, el equipo de IDELA Reporteros, que trabajó conjuntamente con un equipo de abogados expertos en el sistema de justicia de la ONG del Instituto de Defensa Legal, que es donde está IDELA Reporteros, trabajamos en esto 7 personas. Entonces empezamos a escuchar durante varias semanas a todos estos personajes, lo cual fue un arduo trabajo, porque son varias personas conversando muchísimo durante varios meses. Entonces nosotros teníamos que escuchar, analizar y determinar en el tiempo casos, corroborarlos, contrastarlos, además ver si lo que estaban diciendo era correcto o no, cruzarlo con expedientes judiciales, con procesos, y todo con una total discreción, porque las personas que estaban siendo investigadas no podían conocerlo. Entonces, todas estas escuchas son escuchas que se hicieron de una manera legal, autorizadas por un juez, por un equipo y que la investigación la tienen unos fiscales en el Perú. Entonces, nosotros empezamos a publicar esta historia y apenas 3 días después o 4 días después de la primera entrega, llegó a nuestra redacción un fiscal con 4 policías para exigir que le entregáramos todo nuestro material de investigación, nuestros audios, nuestra información, y exigir además de que reveláramos la identidad de nuestras fuentes. Querían incautar eso, dijeron que llegaban a incautar todo. Sin embargo, no tenían ninguna orden judicial ni ninguna orden fiscal.
Y ahí la gente salió a apoyarlo, sí, ¿no? y yo les decía esto porque, y les mostraba este audio porque a partir de eso, y varios intentos de la Fiscalía, el Congreso, de poder investigar a los investigadores, la ciudadanía ha salido a marchar por los periodistas, ¿no? Entonces, creo que este ha sido un caso importante, no solamente por todo lo que ha revelado y que ha permitido ahora, y estamos en un proceso de reforma de todo el sistema de justicia, sino que además las personas, los ciudadanos se han sentido totalmente conectados, porque era un caso que los afectaba directamente. Y al estar los periodistas amedrentados por las autoridades, han sentido que al atacar a un periodista estaban atacando el derecho a estar informados. Y creo que eso ha sido muy valioso. Romina, sí. Fueron interceptaciones legales bajo una investigación de la Fiscalía. Sí. De hecho, por eso te iba a preguntar. Esta es una investigación legal que se filtran los audios. ¿Tú crees que en el hecho de que alguien les entregara a ustedes los audios, no sabemos cuál es la fuente, pero el hecho de que ustedes los publicaran en una plataforma digital que además permite que la gente, como vimos, ponga play y escuche de primera fuente, en el fondo, los audios, tuvo un impacto distinto en el curso de los eventos judiciales? ¿A qué voy? Si es que no se hubieran filtrado, ¿ustedes creen que la Fiscalía habría tenido la autonomía y el poder de remover los jueces e investigar a fondo? No, yo creo que ha sido fundamental en este caso la revelación periodística, porque de alguna manera como que ha blindado estas investigaciones, porque tenemos que tener en cuenta que estaban involucrados el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, fiscales supremos, jueces supremos, congresistas de la República y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son aquellos que deciden si esos fiscales que están a cargo de esas investigaciones van a continuar en su carrera fiscal o no. Entonces, creo que ha sido vital la publicación periodística, y a partir de nuestras publicaciones otros medios empezaron a darle cobertura a toda la investigación, tantos medios tradicionales como los medios independientes. Y una cosa que precisamente dio origen a este caso, y fue algo curioso que lo estamos conversando ahora, es que un medio tradicional, que es el diario La República, después de que nosotros estuvimos varias semanas publicando, y ellos, como otros, rebotando en nuestras publicaciones, obtuvieron información, obtuvieron documentos, audios, y buscaron aliarse con medios independientes para poder hacer la cobertura. Y ahí está David. Entonces La República buscó hacer un consorcio colaborativo con Ojo Público, con Convoca y con Huayca para poder investigar también el caso. Entonces, creo que en esto coincidimos con David, que el hecho de que un medio independiente haya publicado esta investigación tuvo un valor distinto a que si hubiera salido en un medio tradicional, porque en general los medios tradicionales en el Perú están un tanto desprestigiados. O sea, hay, como dijo David hace un rato, hay una concentración del 80% que lo tiene el grupo El Comercio. Entonces, creo, y esto ya tiene que ver con una reflexión, el hecho de que más medios independientes existan. Ahora hay 3 en el Perú, que son, bueno, nosotros 2, y también está un medio que se llama Convoca, que está dirigido por una periodista que se llama Milagros Salazar. Como hacemos coberturas, y desde los últimos años quizá las revelaciones o los destapes periodísticos han venido de los medios independientes, es obligado, por ejemplo, al que el Grupo El Comercio, el diario El Comercio, reabra su unidad de investigación. O sea, los medios tradicionales están publicando muchísimo más, y también hay una suerte de responsabilidad de también hacer revelaciones periodísticas, investigaciones. Entonces, en este ecosistema, creo que ha ayudado muchísimo, se está haciendo muchísimo periodismo de investigación en general, y creo que los ciudadanos se están empezando a darle muchísimo más valor al periodismo. David, ¿cómo ves tú este proceso? ¿Por qué los medios tradicionales, es como un proceso inverso, recurren ahora a los medios digitales e independientes, no tienen las herramientas para procesar y para hacer este tipo de investigación? ¿Cómo han vivido ustedes este fenómeno? Yo creo que sí. Quisiera hacer, antes de responder esa pregunta, un paréntesis para hacer un énfasis, ¿no?
la investigación que está comentando Romina y de esto, de los audios que han revelado la corrupción en el sistema judicial, se produce en el contexto en el que ellos ya estaban investigando el tema del abajato de una forma, digamos, yo creo que la más rigurosa de lo que se estaba haciendo en el Perú, digamos, ¿no? Entonces, como hacer un paréntesis, una gran investigación para publicar una que fue una superbomba. Entonces, creo que un equipo de 6 periodistas. Eso, un equipo muy reducido de periodistas. Entonces, eso es como una cosa que no se produce normalmente, creo, en ninguna parte de América Latina, por lo menos, ¿no? Y bueno, lo que decías, efectivamente, varios de los, y creo que lo mencionó Romy hace un ratito, varios de los medios, o los medios que estamos haciendo este tipo de trabajo, funcionamos como unidades de investigación, en algunos casos, que han venido de medios tradicionales, ¿no? Que eran las que funcionaban en su momento, ¿no? Y cuando se empiezan a restringir estos espacios, se generan estas nuevas oportunidades y proyectos que son muy difíciles. Eso sí quiero hacer un énfasis porque es muy complicado. Es como generar una nueva empresa, digamos, de la nada, para ver de qué sobrevives, digamos, hablando un poco de la parte de detrás de cámaras de hacer un proyecto de este tipo. Y yo creo que no es que no existan las posibilidades en los medios grandes, creo que es una decisión entre editorial y política, digamos, ¿no? Porque, digamos, los periodistas que estamos haciendo estos proyectos innovadores no venimos de otros lados, venimos justamente de la prensa tradicional, muchos, ¿no? Y lo que ocurre es que hay varios factores, yo creo, que es un poco más, es más fácil publicar lo que de alguna forma te es funcional en algún momento, ¿no? O sea, si varias de las investigaciones que fueron publicándose, ahora los medios grandes publican investigaciones de Reporteros, de Ojo Público, de Convoca, pero en su momento era una incertidumbre, no sabías si, por ejemplo, un proyecto o una investigación que sacabas o que sacábamos nosotros como medio, iba a tener repercusión en el resto de la prensa, ¿no? Empezó a tener repercusión porque el trabajo que se hacía era riguroso, golpeaba, ¿no? Y de alguna forma imponía la agenda pública, digamos, ¿no? Entonces empieza un poco casi de rebote, pero muy limitadamente, y luego ya el rango de las investigaciones y el impacto de las historias es que hace que obligatoriamente tengan que publicar lo que se está publicando en estos medios pequeños. El público empieza a conocer estos medios pequeños y ya un poco creo que por vergüenza propia es no tener un medio grande como El Comercio, una propia unidad, es como un poco ridículo, ¿no? Entonces tuvieron que reabrirla, pero si ustedes se ponen a comparar las capacidades técnicas o de recursos que tiene un medio, es imposible, ¿no? Digamos, es como que un medio local de una ciudad tratar de competir con CNN, digamos, ¿no? O sea, no es comparable ni en términos de recursos ni nada, pero de alguna forma lo que estamos haciendo con los pocos recursos que logramos conseguir, pues se impone por el rigor y el impacto de las historias y sale de alguna forma, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ustedes que venían de medios tradicionales se convierten en periodistas digitales. El impacto de Ojo Público tiene mucho que ver tanto con las visualizaciones, con las animaciones, pero también con el ser capaces de analizar grandes bases de datos y transformarlas en historias. Acaban de ser nominados como finalistas en el premio Gabriel García Márquez por un especial sobre el financiamiento político que está hecho a través de enormes bases de datos que fueron cruzadas y presentadas visualmente de manera súper comprensible para un ciudadano cualquiera. ¿Cómo estos periodistas que trabajaban en diarios y básicamente grababan y escribían se transforman en multitareas digitales? Es un proceso interesantísimo porque nosotros publicamos en el año 2006 un libro que es un manual para periodistas y en este libro, el libro empieza con la experiencia o la historia de Glenn Greenwald. No sé si aquí alguno conoce a Glenn Greenwald, no. Pero ¿alguno ha escuchado de Edward Snowden? Sí. Entonces Greenwald fue el periodista que recibió la información de Snowden y reveló el espionaje masivo que estaban haciendo las agencias estadounidenses en el mundo, ¿no? El creador de The Intercept, ¿no? Claro. Sí. Entonces, lo que explicamos nosotros con esta historia, en este manual, de aquí se los puedo poner, es que él cuenta que estuvo a punto de perder esta que fue la gran historia de su carrera,
simplemente porque la fuente anónima que trataba de contactarlo le pedía usar un software de encriptación. Y él decía, pero yo no sé qué persona es la que me está contactando, no tengo idea de qué cosa me quiere decir. Y le empezó a postergar. La fuente lo contactó una segunda vez y también lo postergó. La fuente lo volvió a contactar y le dijo, te voy a crear un tutorial, un video para que te sepas descargar esto y lo aprendas a usar solamente para darte una información. O sea, Snowden lo insistió para darle esa información, algo que sería inaudito ahora pensar ya conociendo a los personajes. Pero él dice eso, ¿no? Que si yo no hubiera cambiado el chip que tenía antes de periodista tradicional para aprender algo tan simple como usar un software de encriptación para poder recibir información segura, hubiera perdido la gran historia de mi vida, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ese cambio de mentalidad es el que nosotros mismos hemos experimentado en Ojo Público, ¿no? De ser periodistas que solamente hacíamos el clásico trabajo de reporteo, que ya es en sí una tremenda chamba, a pensar además en que somos gestores de un propio medio, ¿no? Que tiene que sostenerse y todo eso, pero a pensar también en las nuevas formas en que la gente se está informando, cómo la gente entiende las historias y qué queremos que se queden, que guarden de esas historias, ¿no? Entonces, cómo comunicar mejor. Entonces tuvimos que aprender que era desde visualizar, fue cambiando nuestro lenguaje incluso, porque antes, hasta hace unos pocos años, nosotros no hubiéramos tenido idea de qué significaba, por ejemplo, scrapear, ¿no? O limpiar data, o armar un Excel, ¿no? Ese tipo de cosas que ahora son casi comunes y imagino que forman parte de la formación de ustedes. Hace unos años era impensable, digamos, no existía en el lenguaje periodístico. Entonces fuimos cambiando esta idea de que lo que tenía que ir al digital no era el mismo texto y fotos, o lo que hasta hace unos años la prensa tradicional consideraba como periodismo multimedia, que era hacer un texto y meterle un video y ya pensabas que eso era revolucionario, ¿no? En realidad ahora es, como les decía hace un rato, aprender a que una investigación tiene que obedecer un diseño, ¿no? Tienes que, por ejemplo, en esa investigación saber, ¿existe data pública o data privada sobre el tema? ¿Dónde está? ¿Cuántas líneas tiene? ¿Qué cantidad de información hay? Porque tengan en cuenta que, por ejemplo, una investigación como Panama Papers incluyó más de 11 millones de archivos, ¿no? En el mundo, 300 periodistas trabajando en 70 países, una investigación con más de 11 millones de archivos era una cosa impensable hasta hace unos años. Para lograr hacer eso, tú requieres cierto tipo de herramientas, ¿no? Para trabajar una investigación de temas sensibles como las que hacemos, necesitamos también herramientas de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, pensar todo eso tiene, yo suelo decir, y está en el libro que les voy a poner ahora, una investigación tiene 4 ámbitos, ¿no? Que es la seguridad digital, porque ahora necesitamos que nuestra fuente esté segura que la fuente tiene que estar segura de que nos va a pasar información y no va a ser filtrada ni no vamos a ser interceptados. También el ámbito de los datos, porque por ejemplo una investigación puede, y de hecho estamos haciendo en Ojo Público varias investigaciones regionales, y Romina les contaba la investigación de Lava Jato, es una investigación que se hace en paralelo en varios países como una redacción virtual. Luego también la dimensión de los datos, porque como les decía, hace algunos años una investigación con 6.000 documentos hubiera sido impactante. Ahora estamos hablando de investigaciones con 11 millones de documentos y algunas tienen, una de las últimas investigaciones que tuvimos manejó 10 millones de datos, ¿no? Eso hubiera sido inimaginable hasta hace unos años, ¿no? Y lo último es las estrategias narrativas, porque cómo comunicar toda esa información tan compleja a un lector común. No esperamos que nosotros nos lean académicos, ¿no? Pensamos que esas historias deben ser conocidas por el lector común. Entonces, todo eso… ¿Y cómo se hace eso? ¿Se transforma esta información tan compleja en un lenguaje que todos puedas entender? Recién, si abres la otra pestaña, los fondos de papel, tenemos en el fondo un juego de Metrópoli, sí, y un buscador y una base de datos enorme con todos los candidatos y todos los partidos. ¿Cómo piensan? ¿Cómo se les ocurre que esta es la forma de presentarlo? Por ejemplo, ya hemos aprendido, y es una cosa importantísima, que ahora ya es casi, creo, un conocimiento, forma parte del lugar común del periodismo digital actual, pero hasta hace un tiempo la idea de que parte del equipo periodístico fuera un programador no era tan común. Entonces, en el equipo de Ojo Público, una pieza fundamental es un programador. Entonces, las reuniones editoriales, por ejemplo, se trabaja con este programador
y él le vamos diciendo qué cosa es lo que queremos mostrar, por ejemplo, si son tanto cuestiones de dinero y de personajes y de relaciones, él va hablando de las herramientas que podríamos utilizar para visualizar. Y ahora, por ejemplo, sabemos que hay librerías de visualización. Imagino que para ustedes es un poco más familiar, pero les estoy hablando de un proceso que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años como experiencia propia y además a nivel del periodismo peruano. Y entonces, cuando hacemos una investigación, parte del trabajo es hablar con el desarrollador y decirle cuáles son los hallazgos o lo que esperamos encontrar, cómo esperamos mostrarlos, y él va diciendo, por ejemplo, eso se puede mostrar por años y puedes dividir la forma de navegación, ¿no?, en diferentes etapas, o hacer una visualización global, o hacer esto es como que lo más sencillo que hemos hecho, digamos. Es una visualización que no es muy complicada, de hecho hay herramientas gratuitas para hacerlo. Nosotros desarrollamos todo lo que usamos, tratamos de desarrollarlo nosotros, pero hay herramientas gratuitas para hacerlo. Pero entonces una parte importante es tratar de, incorporar una nueva forma de mirar las investigaciones, ¿no? El desarrollador, por ejemplo, siempre dice o nos da una manera diferente de ordenar la data, ¿no? Decir, bueno, esto que tú pensabas que debías mostrarlo de esta manera, matemáticamente no se entiende y tienes que presentarlo de esta forma y ordenar diferente la base de datos, por ejemplo. Entonces, el trabajo con datos, que hace un tiempo se puso de moda hablar del periodismo de datos, es para nosotros una herramienta de investigación que lo que hace es elevar el estándar de la prueba, ¿no? Lo que nos permite es hacer más rigurosa la investigación y elevar los estándares de lo que llamamos estándares probatorios, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil, pero para llegar a eso ha sido un aprendizaje de cómo visualizar, qué herramientas hacer, cuándo conviene que hagamos una aplicación o simplemente una visualización como alguna de estas cosas, ¿no? Y bueno, eso ha sido un cambio de mentalidad, como digo, porque eso lo pensamos desde el inicio. Cuando hacemos una investigación sabemos que debemos tener ese tipo de cosas y lo que implica hacerlo, ¿no? Romina, tú te especializaste en periodismo emprendedor. Mirando el escenario de los medios digitales en Perú hoy, que yo creo que es el más fuerte en América Latina en términos de calidad periodística, ¿cómo ves la estabilidad, las fuentes de financiamiento, el futuro? ¿Corren el riesgo de ser medios que brillan un día y no son capaces de sostenerse en el tiempo, o hay una vía de financiamiento de estabilidad a largo plazo? Creo que una de las razones por las que estudié el periodismo emprendedor era precisamente para poder encontrar un modelo de negocio para ser sostenible el medio. Porque me imagino que en Chile todo el tiempo están surgiendo nuevos medios digitales, nuevos medios independientes en toda América Latina, pero las fuentes de financiamiento en general son las mismas. Entonces son las mismas fuentes de financiamiento que ahora dan de distribuir. Estamos todos compitiendo. Claro, están todos compitiendo, lo que es increíble porque hay mejor periodismo en general, se cuentan mejores historias, hay más gente haciendo periodismo, pero viene este otro problema que es el del tema del dinero. Y lo que pasa, por lo menos es la experiencia que tenemos en el Perú, es que somos equipos pequeños, pero los editores o los jefes de redacción, los fundadores de los medios, además de hacer estos trabajos investigativos, una parte importante del tiempo está dedicada a conseguir dinero. Entonces, creo que una de las fórmulas es pensar como una empresa en el sentido de ver de qué manera se pueden tener recursos propios. Yo realmente averigüé y entrevisté a muchos periodistas en América Latina que tienen medios independientes y por lo general, salvo algunas excepciones, haciendo varios intentos de conseguir financiamiento propio a través de membresías, suscripciones, eventos, distintos tipos de programas, se consigue más o menos entre el 10 y el 15%. Es más o menos el promedio. Sin embargo, creo que lo importante es mirar como a tu comunidad, a tus lectores, dependiendo del formato en el que estés, y ver de qué manera puedes conectar con ellos, hacer también historias y periodismo que conecte como periodismo ciudadano, como el trabajo del que les habló David sobre el tema de los seguros.
privados o la salud pública, que es algo que la gente necesita y quiere saber. Entonces, creo que hay que mirar las potencialidades que tiene cada medio, cómo puede conectar la ciudadanía y ver de qué manera puede generar ingresos. Ahora, sí creo que a partir de una gran investigación también es una oportunidad para conseguir fondos, porque de alguna manera los reflectores se están puestos momentáneamente en tu medio. Entonces eso es muy útil en términos de la operación periodística, porque ¿qué pasa? En general, uno puede conseguir financiamiento institucional, por así decirlo, es decir, que alguna organización te dé fondos para cubrir los gastos del medio, que tú puedes decidir si lo gastas en salarios, en producción periodística. Y hay otros casos en los que el financiamiento es muy concreto para investigaciones o proyectos específicos. Entonces, uno de los grandes desafíos, además de hacer buenas investigaciones, es poder darle sostenibilidad y darle estabilidad al medio, ¿no? Porque los periodistas que están en medios independientes es como tan arduo el trabajo para poder saber de que dentro de 2 años o 3 años vas a seguir teniendo el medio y vas a seguir teniendo dinero para poder pagar los salarios de todos los periodistas y todas las personas que trabajan en el equipo, ¿no? Entonces, es un trabajo realmente algo que consume buena parte del tiempo. Ahora, sí creo que hay que comenzar a buscar en fundaciones o en gente que quiera dar dinero de manera local, que es una alternativa. Y no sé si se hace esto acá en Chile, por ejemplo. En Perú, en los medios independientes en los que estamos, todavía tenemos fondos y buscamos fondos fuera, con agencias de cooperación, con fundaciones que financian el periodismo. No sé, ¿no funciona bien? Ok, fundaciones, pero creo que también hay que tener una perspectiva local y ver de qué manera peruanos, por ejemplo en nuestro caso, que viven en el extranjero y que quieren seguir enterándose de lo que pasa, o peruanos que viven en el Perú, pueden ayudar a esto. Hay varias experiencias exitosas, debo rescatar que una es la del diario.es, que realmente logran sostener el diario con el aporte de los ciudadanos. No sé si esto pasa acá en Chile, pero en el Perú todavía los ciudadanos consideran que todo debe ser gratis y que todo debe ser gratuito, ¿no? Que no tendrían por qué pagar por información, ¿no es cierto? En las suscripciones que hay en medios tradicionales, mucha gente se suscribe básicamente por los valores agregados, ¿no? Por los descuentos que hay en obras de teatros, en conciertos, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una gran clave es, y eso es un trabajo adicional, es hacerles entender a los ciudadanos lo valioso que es el periodismo, porque por esa vía van a poder estar mejor informados, van a poder tomar eventualmente mejores decisiones. O sea, por ejemplo, con esto de fondos de papel, que es el trabajo por el cual ustedes han sido nominados, cualquier ciudadano puede ingresar y puede ver cómo han sido el financiamiento de las campañas políticas, de los candidatos que tenemos ahora, y podemos darnos cuenta que muchos de ellos tienen procesos por crimen organizado, por tráfico, por corrupción. Entonces, eso les permite tomar mejores decisiones. Entonces, sí creo que con esta investigación que sacamos sobre la corrupción en el sistema de justicia, creo que por lo menos algunos y los que se movilizaron dijeron, ok, en realidad el periodismo es importante y gracias a esto podemos darnos cuenta de algunas otras cosas. Creo que ese es uno de los caminos y ver de manera ingeniosa cómo podemos seguir buscando fondos. David, como uno de los autores de La navaja suiza del reportero, que es este manual de investigación periodística dirigido a todos los periodistas de América Latina, ¿cuáles dirías tú que deben ser las características que un joven periodista debe tratar de pulir si quiere trabajar en medios digitales como ojo público? ¿Qué necesitan? ¿Qué se busca? Bueno, primero explicar un poco a qué nos referimos con la navaja suiza del reportero, que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Hace mucho tiempo Ivan Smith, el editor del Texas Tribune, decía que generalmente llegan a su redacción reporteros jóvenes que quieren trabajar porque el medio tiene mucho prestigio,
pero que algunos no tienen interés en trabajar en redes sociales o hacer productos digitales y una serie de herramientas. Entonces él suele echarlos prácticamente porque les dice: yo lo que necesito es un periodista que sea como una navaja suiza, que tenga una serie de herramientas y habilidades que pueda solventar cualquier proyecto, ¿no? Y entonces nos pareció una imagen muy clara de lo que debía ser el periodista de ahora, que es, por ejemplo, alguien que sepa algo tan sencillo como, además del reporteo y de hacer una entrevista y de poder escribir un texto que transmita información como siempre se ha hecho, que sepa utilizar las herramientas digitales elementales, por lo menos para empezar a hacer un trabajo de largo aliento. Por ejemplo, armar una base de datos en un Excel, ¿no? Y poder saber qué tipo de información puede permitirte hacer un diagnóstico completo. Una de las características de este tiempo, del periodismo de este tiempo, es que si antes los periodistas buscábamos un caso representativo que te mostrara una realidad, lo que ahora podemos hacer es explicar procesos muy complejos, ¿no? El caso Panama Papers, que seguramente habrán ustedes estudiado o escuchado sobre él, es una investigación que permite conocer cómo funciona el sistema offshore, ¿no? El sistema de los paraísos fiscales en el mundo. La posibilidad de, siquiera en el pasado, detectar un solo caso de esos hubiera sido prácticamente imposible. Lo que ahora ha permitido la tecnología y además las herramientas y la posibilidad de transmitir información tan importante es poder explicar el proceso total, ¿no? Qué es lo que está pasando a nivel mundial, en más de 70 países, como les decía, en un tiempo determinado. Eso hubiera sido imposible, pero es algo que se puede hacer ahora. Entonces, bueno, una de las características que de alguna forma diferencia, si se quiere decir así, lo que hace IDL de Ojo Público, a pesar de que tocamos algunos temas parecidos, es de alguna forma el énfasis que hacemos en algunas cosas, ¿no? IDL Reporteros hace un trabajo de fuentes y especialización muy grande, que además en el Perú no hay otro medio que logre ese tipo de accesos. Y Ojo Público lo que hace, como parte de su método y de entrenamiento además a los jóvenes reporteros, es enseñarle cómo elevar sus estándares de prueba, cómo entender un proceso. Y para entender ese proceso, la mejor forma que hemos encontrado, no quiere decir que sea la mejor, pero la mejor que hemos encontrado es enseñar a la gente a ser ordenado, ¿no? Con los datos que va consiguiendo, ¿no? Y el ser ordenado implica saber cómo ir organizando su información. Y si antes eso lo hacías con fichas, pues ahora utiliza un Excel, ¿no? Y en ese Excel vas a poder poner los nombres de personas implicadas en un caso, si tienes su DNI o otros datos que sirvan obviamente a la investigación, pues ponerlos, ¿no? En una línea, cómo organizar esa base de datos, porque no es solamente abrir una serie de líneas sin sentido, sino que tiene que obedecer a una explicación, tú tienes que aprender a leer una base de datos. Y eso, por supuesto, no es el periodismo esencial que hacemos, es una herramienta que ayuda a explicar mejor un proceso o una situación que queremos investigar, ¿no? Entonces, otros medios utilizarán otra forma de investigar, que es el reporteo y la fuente y obtener los documentos que empiecen a hacer una investigación. Nosotros tenemos ese otro énfasis, pero de alguna forma, entonces esperamos que cuando los reporteros dicen ¿qué necesito para poder empezar a trabajar en Ojo Público? Es, bueno, lo que necesitas es por lo menos conocer cómo organizar esta información y saber qué tipo de herramientas vas a utilizar, ¿no? Entonces, cómo trabajar por ejemplo, una base de datos de 100.000 líneas, ¿no? Cómo asegurarte de que esa información esté limpia, ¿no? Cómo utilizar mucho, por ejemplo, los pedidos de acceso a la información, que en Perú funciona relativamente bien, tiene sus problemas como en todos lados, pero funciona. Y cómo asegurarte que esa información que te da el Estado está, cuando en algunos casos es mucha información, cómo limpiarla rápidamente. Entonces necesitas, por ejemplo, nosotros utilizamos una herramienta que se llama OpenRefine, que permite limpiar la información. Cuando le preguntamos a un reportero o a un estudiante si conoce esta herramienta que debería ser de uso común, pues no la conocen y muchos no tienen idea de cómo manejar un Excel, ¿no? Y algunas herramientas digitales que son complementarias al trabajo periodístico de reporteo. Entonces ese tipo de herramientas esenciales nosotros le explicamos en este sitio digital que es anexo a Ojo Público, donde explicamos, por ejemplo, el nuevo alfabeto del periodista, porque es qué tipo de lenguaje necesita usar, ¿no? Antes, por ejemplo, un reportero
aprendí a utilizar el lenguaje del otro profesional que era el complementario de su trabajo, que era el fotógrafo. Entonces, un reportero o un reportero de televisión sabe cómo pedirle a un camarógrafo si es un paneo, si es un tilt up, tilt down, no sé, una serie de lenguajes técnicos, ¿no? Ahora el profesional diferente que trabaja con nosotros es el programador y uno tiene que saber qué tipo de herramientas utilizar. Bueno, acá les explicamos cómo utilizar las bases de datos, cómo rastrear esos datos, qué tipo de bases de datos existen, las explicamos acá también, ¿no? Y en este capítulo, por ejemplo, se habla de esto que está pasando en Perú, que hay varios medios que tratan de explorar, hacer trabajo de innovación. Hay una caja de herramientas que nosotros vamos explicando y vamos diciendo, bueno, que esta es la herramienta que yo les decía, el OpenRefine, que es un software que permite limpiar información. Esta caja de seguridad, por ejemplo, te permite acceder a ciertos tipos de herramientas que existen digitalmente para poder comunicarte de manera segura o para poder enviar información o contactarse. Por ejemplo, Romina, en su equipo regional, tiene que utilizar a veces chats seguros, incluso de video, para no ser encriptados porque sus investigaciones son obviamente muy sensibles. Lo mismo ocurre con Ojo Público. Entonces, ese tipo de herramientas, hicimos este libro, este es un libro que incluso se puede descargar en español y en inglés. Entonces, este libro va explicando un poco eso, obviamente en papel, pero todo eso está trasladado a este sitio digital. Y una de las cosas que les muestro así como muy rápidamente, bueno, aquí están algunas herramientas digitales, pero este es el proceso que nosotros seguimos en Ojo Público, ¿no? Y que sigue más o menos cualquier otro medio, ¿no? Que es el recojo de datos, que es una primera etapa, que es saber, ¿existe información sobre lo que queremos saber o no? ¿No? Si existe, ¿dónde está? ¿En qué? ¿Está en un ministerio, en una web pública? ¿Se puede descargar? ¿O tenemos que pedirla? Si tenemos que pedirla, ¿en qué formato pedirla? Es una serie de instrucciones, ¿no? Luego hay que limpiar esa información, porque obviamente el Estado la llena como puede y los funcionarios van cambiando, hay que limpiarla. Luego hay que cruzar esa información con otras fuentes de datos, con otras bases de datos para obtener hallazgos. Es decir, una cosa es obtener cuántas clínicas existen y cruzar esa base de datos con cuántas clínicas han tenido alguna sanción y de esas clínicas cuántos médicos han tenido una sanción. Son diferentes bases de datos que se van cruzando. Lo mismo ocurrió en el tema de fondos de papel, que son casi 20 bases de datos que incluyen sanciones, nombres de candidatos, bases de datos diferentes que cruzadas van permitiendo una lectura. Luego la etapa de verificación, porque obviamente cuando tienes unos datos tienes que ir al campo. Esto es algo que hemos hecho mucho énfasis porque mucha gente piensa, bueno, lo de ustedes en algún momento pudo ser trabajo de gabinete. Bueno, no, esa es una etapa que será el 10 o 20% del trabajo, pero luego hay que ir a reportear. Y la última etapa es la de presentación, porque es cómo se va a ver. Lo que les he mostrado al inicio en ese video es la última etapa de un trabajo de investigación que tiene todas estas etapas previas, que son de reporteo, análisis de datos y todo eso. Entonces, un reportero debe conocer todo eso ahora. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. ¿Qué le quieren preguntar a David y a Romina? Creo que hay otra. Buenos días. Dos preguntas. Primero que nada, quería preguntarles cómo fue abordado desde la televisión todos estos reportajes que ustedes fueron sacando poco a poco sobre los casos de corrupción, por ejemplo, el mismo audio, por ejemplo, del juez que está hablando sobre la niña que fue abusada o violada. ¿Cómo, por ejemplo, se abordó desde la televisión eso? Bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer una alianza colaborativa con Cuarto Poder, que es un programa dominical, lo que hacen reportajes a profundidad e investigaciones. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado con ellos para publicar investigaciones conjuntas para el caso Lava Jato. Entonces, cuando empezamos a publicar esto de los audios, nos volvimos a juntar, a conversar y decidimos hacer una alianza colaborativa. Entonces, todos los domingos publicamos un reportaje con ellos. Entonces, reporteamos conjuntamente
para sacar. Y durante la semana nosotros también publicamos esto. Igual, otros medios, porque con este caso en particular, la cobertura fue total, de todos los medios, tanto de radio, de televisión, prensa escrita. Pero nosotros hicimos convenio concretamente con uno para poder sacar en 2 formatos distintos, porque nosotros estamos en la web. Entonces, era importante también para nosotros que las investigaciones pudieran tener relevancia, ser conocidas y también tener un control y un manejo editorial, ¿no? Y poder sacar, lo que hacíamos es sacar conjuntamente, salía en la noche en Cuarto Poder y también lo publicábamos nosotros en nuestra web. La otra pregunta, ustedes mencionaban de que, por ejemplo, el 80% de los medios de comunicación, creo, están dentro del grupo del comercio. A raíz también, por ejemplo, de que hay como mucha cadena de favores, ¿hubo alguna investigación donde se siguiera, por ejemplo, si hubo como algún favor, o sea, se pidiera favores a los medios de comunicación de parte de los jueces o parte de, no sé, de algún partido político para que se evitaran ciertas investigaciones? Lo que hubo fue que, en el caso del actual fiscal de la Nación, él estaba en coordinaciones con este juez, César Inostroza, porque estaba en campaña para ser fiscal de la Nación, entonces quería reunirse con periodistas amigos, como así le llaman, pero son... entonces, y se gestionaron algunas reuniones con periodistas en la casa de un empresario automotriz que se llama Antonio Camayo, y él actualmente está en prisión, este empresario, por esto. Entonces, porque su casa y fue como una cadena de favores para este caso y para otros. Entonces, se gestionaron algunas reuniones. Todavía no se sabe la identidad de todos los periodistas o los grupos periodísticos que han estado involucrados en esto. Se hablaban de reuniones, pero eso. Lo que sí debo decir es que más allá de la concentración de medios, porque hay muchos periodistas honestos, con integridad y haciendo un trabajo extraordinario en el Grupo del Comercio, en la unidad de investigación. Cuarto Poder, de hecho, es un programa que está en Canal 4, que es parte del Grupo El Comercio. Pero debo decir que en general hay corrupción en el periodismo, como en todas otras actividades, ¿no es cierto? Entonces, hay periodistas que al mismo tiempo de escribir artículos, columnas de opinión, conducir programas, etcétera, son consultores y no lo dicen. Entonces, pasa mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un personaje que se llama Philip Butters, que es un conductor, él dice que es periodista, pero además defiende una serie de causas como es un tipo homofóbico, está en contra de derechos fundamentales, o sea, representa a un grupo muy conservador de la sociedad peruana. Pero él fue miembro del directorio de este empresario que les digo, este empresario automotriz, y aparecía en el directorio y recibía 18.000, me parece que son soles mensuales, como publicidad en su programa de radio, ¿no? Que es una manera de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y él fue el periodista o la persona que entrevistó o que tuvo la exclusiva de la primera entrevista al fiscal de la Nación, y en esa entrevista el fiscal de la Nación dijo que lo primero que iba a hacer apenas llegara a sus funciones era investigar precisamente cómo es que los periodistas habían podido conseguir todas estas informaciones. Entonces, lo que hay en realidad, hay muchos conflictos de interés, corrupción, pero también hay buen periodismo. Entonces, yo creo que lo importante es que en general exista mucha pluralidad, que mucha gente esté haciendo cosas, y creo que al final los ciudadanos empiezan a decidir qué cosa leen, qué cosa no, qué ven, qué cosa no. Lo que sí creo es que debería de haber como una suerte de autorregulación de nuestros propios medios, porque los estándares, o sea, en la medida que los estándares de calidad y de integridad del periodismo estén más elevados, es muchísimo mejor. O sea, en el Perú pasan cosas, y no sé si acá ocurre, como que hay una periodista muy conocida que tiene un programa matinal, o sea, el programa más importante de noticias en las mañanas, en un canal de televisión, en Canal 9, ella se llama Milagros Leiva. Ella, en un momento determinado, hace como que 4 años,
Y voy a poner solo este ejemplo concreto, para que veas lo que ocurre, y que ocurre con muchos ejemplos en el Perú. Esa periodista tenía un programa en Canal N, que está en cable, pero es de noticias, quizás el más prestigioso. Ella tenía todas las noches un programa, tenía además los domingos un programa en Canal 4 y hacía las entrevistas de los domingos para el diario El Comercio. Ella empezó a seguir el caso y la corrupción en el gobierno de Ollanta Humala, pero en determinado momento el Cuarto Poder estaba haciendo un reportaje sobre Martín Belaúnde, que fue un tipo que trabajó en el Partido Nacionalista Ollanta Humala y estuvo involucrado con un caso de corrupción y se fuga a Bolivia. Entonces ella hacía coberturas de lo que estaba pasando en Bolivia, pero un equipo de Cuarto Poder se entera cuando va a Bolivia a hacer reportaje que ella sí estaba siendo investigada por la Fiscalía Boliviana porque habían rastreado un depósito de dinero para Martín Belaúnde, el que estaba prófugo de la justicia, y con ese dinero él había sobornado a funcionarios públicos para poder fugarse. $30.000, ¿no? Bueno, cuando el canal se entera de esto, porque ese canal no tiene dentro de sus políticas el pagar por información, eso es un debate, ¿no es cierto? Pero en este caso concreto, ese canal no tenía esas políticas. Cuando se enteran de eso, la interrogan y lo que ella dice es que ella pagó de su dinero un peaje informativo. Es decir, fue a Bolivia, este tipo le enseña un iPad con información, pero ella le da la plata por ver la información con un cargo a una posterior entrega de la información. Una cosa extrañísima. Bueno, el caso es que ella es despedida de este medio de comunicación, es investigada en Bolivia, nunca es investigada en Perú, lo cual es raro, y es precisamente creo que porque es una periodista muy conocida. Fue despedida, pero un par de meses después ya tenía el programa más importante en una radio local de entrevistas. Y ahora, tiempo después, es una de las periodistas considerada más importante dentro de Canal 9. Entonces, pareciera que el proceder mal fuera como un activo para un periodista, porque luego tiene como un gran programa de televisión y pasa con muchos conductores. Es por eso que, y con justa razón, los ciudadanos sienten que hay mucha corrupción en el periodismo, ¿no? Y ese es un gran problema. Entonces, si en general los medios mantuvieran ciertos estándares de calidad, los defensores del lector, todos los medios tuvieran un defensor del lector y no se volviera a contratar a este tipo o ser suspendidos durante un tiempo, o no contratar, es una medida también interna dentro de una autorregulación del medio para que las personas empiecen a tener mejores prácticas periodísticas, ¿no? Pero es un debate. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Florencia, ¿te habías levantado la mano? Pasa el micrófono. Yo la había levantado. Disculpa, yo igual quería hacer una pregunta, lo siento. Es breve y es para David Hidalgo. Respecto a cómo Ojo Público ha ido en contra de esta supuesta obligación de los medios digitales de ser breve para llegar a una audiencia. ¿Puedes grabar, por favor? Y cómo cumple la promesa que hace en sus titulares. ¿Te refieres a la extensión de las Claro, me historias? refiero a la extensión de la historia y obviamente el clickbait o la noticia falsa no nació en Internet, pero es importante que se haga clic en la noticia, pero también quedarse a leerla. ¿Cómo Ojo Público ha podido lograr eso? Bueno, una de las decisiones, si entiendo bien la pregunta, una de las decisiones de Ojo Público fue que las historias tienen que tener toda la riqueza que nosotros podamos darles. No tenemos la limitación ni de extensión ni de cantidad de elementos que podamos utilizar. De hecho, las mejores historias y los mejores proyectos, o los que consideramos que han salido más redondos, son los que tienen varias formas de entrar a una historia, ¿no? A veces, por ejemplo, y sabemos claramente que un lector no se va a leer necesariamente un texto de 10.000 palabras, pero los publicamos, ¿no? Entonces, cuando publicamos esa historia, nos aseguramos de que haya una alternativa que permita a un lector conocer más brevemente la historia. Entonces, que puede ser un video muy corto de 1 minuto. Las herramientas también están pensadas, algunas, las visualizaciones, para que tú entiendas la historia muy rápidamente. Y una cosa que también nos aseguramos es que eventualmente algunos proyectos generen en las personas la necesidad de volver a verlos. Entonces, por ejemplo, que les quiero mostrar ahora, muy brevemente,
que es Suprema Fortuna. Este es un proyecto que publicamos hace 2 años ya y permanentemente tiene visitas. ¿Por qué? Porque permite revisar, por ejemplo, los perfiles de los jueces, y es algo que mucha gente usualmente suele tener un problema. Mucha gente tiene un juicio, un proceso judicial y quiere ver qué juez es el que le ha tocado, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, voy a retroceder, en este buscador puedes poner el nombre del juez, ¿no? Por ejemplo, San Martín. ¿No? Y detectas el juez que está a cargo de tu causa y puedes ver su evolución patrimonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos casos, esta evolución permite saber que este juez se ha enriquecido o que la evolución de su patrimonio es sorprendente en un tiempo muy breve, o que en algunos casos simplemente estas barras no existen porque no ha presentado la información que estaba obligado a presentar por ley, ¿no? Entonces te va dando una indicación de la persona que está a cargo. Entonces, cuando, por ejemplo, surgió la información de IDL Reporteros, automáticamente el nivel de visitas a nuestra herramienta empezó a subir como cuando recién la lanzamos, porque la gente quería saber quiénes eran los jueces que estaban en ese proceso. Claro. Entonces, bueno, nos ayudaron un poco también a mover la herramienta indirectamente. Aquí puedes ver, por ejemplo, la evolución de su carrera judicial. Acá hay datos de dónde trabaja, en qué tribunal y todo eso. Y entonces, este es un tipo de herramienta que siempre está pensada para que sea útil a la gente. Entonces, eventualmente, dentro de 2 años, si sigue la herramienta y la vamos a ir actualizando, si tienes un caso con otro juez, podrás venir, buscarla y de alguna forma te dará información, ¿no? E incluso periodistas que la han utilizado, porque, por ejemplo, cuando se salieron los primeros reportes sobre la denuncia de los reporteros, los periodistas utilizaban esta información para decir, bueno, esta persona ha tenido tanta evolución, aquí pueden ver un porcentaje de evolución de su patrimonio, y entonces lo utilizaban como insumo informativo también. Entonces tenía varias formas de volverse útil ese proyecto, ¿no? Y esa es la idea un poco, ¿no? Que ofrecer diferentes maneras en que la gente o lea la historia o la comprenda de alguna forma, y que siempre te des la idea de que lo que estás leyendo acá es confiable porque ha sido producto de un trabajo largo y bien pensado, ¿no? Hola, a mí me gustaría saber cómo se financia Ojo Público y si ustedes consideran que ambos medios son competencia entre sí. Bueno, primero la parte de financiamiento es, nosotros trabajamos por proyectos y para realizar estos proyectos postulamos a becas o a grants, ¿no? De fundaciones que apoyan el periodismo independiente. Pero por supuesto, cuando al inicio esto no era así, nosotros inicialmente fue una apuesta propia de 4 socios y pusimos nuestro dinero para obviamente mantener el medio, y luego, como funcionó muy bien rápidamente, logramos apoyos de fundaciones y eso se mantiene hasta ahora, ¿no? No tenemos un apoyo institucional, sino por proyectos. Eso supone que… ¿Cómo afecta eso? Bueno, que a veces la redacción puede crecer un poquito más, a veces se reduce un poco cuando acaba un proyecto, pero también hemos desarrollado una línea, bueno, no me gusta mucho hablar en lenguaje empresarial, pero es como una línea de negocio que es hacer servicios digitales a organizaciones afines. Es decir, nunca, por ejemplo, a veces hay una organización que defiende los derechos humanos y quiere procesar generar una herramienta que te permita conocer esa información. La podemos hacer porque tenemos un equipo que hace desarrollo. Lo que no haríamos nunca es, por ejemplo, una empresa viene y nos ofrece dinero para hacer una herramienta igual, o sea, nunca lo haríamos, ¿no? También hay una decisión editorial de no aceptar publicidad, ¿no? Entonces eso nos restringe hasta ahora a ser dependientes de los grants. Y bueno, funciona. Y también los talleres que nos dan unos ingresos también importantes. Y en función a la segunda pregunta, pues yo creo que, o sea, tocamos los mismos temas y de alguna forma sí, evidentemente como cualquier medio, hay un sentido de competencia, pero es como, si me preguntaras en qué medio yo confiaría para leer información y de alguna forma mantenerme al tanto y competencia, sería IDL Reporteros, porque es lo más riguroso que hay en Perú ahorita, ¿no? O sea, es una competencia, pero digamos, yo por lo menos la tomo sana, ¿no?
Sí, y pienso igual que David en ese sentido, y creo que en la medida de que existan más medios haciendo buen periodismo, o sea, en general es mejor para todos, porque no solo porque es mejor para los ciudadanos, sino también para nosotros mismos, porque te exige a ti mismo el hacer mejor las cosas, el poder publicar mejores historias, y en este caso, o sea, si bien es cierto, nosotros tenemos como esta cuestión de la fuente, o mucho como del periodismo tradicional, de sacar como estas investigaciones muy a profundidad. Lo que nosotros tenemos, que es como un desafío, es sobre cómo contar mejor nuestras historias y en términos narrativos, ¿no? Que es algo que Ojo Público lo hace estupendamente bien. Entonces, en ese sentido creo que es muchísimo mejor, y también creo y creemos en el periodismo colaborativo. Hemos estado ambos medios junto con Boca también haciendo los Panama Papers, que fue una investigación global y es el consorcio de periodismo de investigación que los convoca a varios medios, y hemos trabajado ya en algunas experiencias, pero fue internacional. Pero eventualmente, para alguna cuestión de cobertura local, generaremos una alianza para poder quizá tomar lo mejor de uno y otro medio y hacer una o varias grandes historias. En términos de financiamiento, nosotros tenemos grants institucionales ahora. IDL Reporteros está dentro, organizativamente, de una ONG de Derechos Humanos, que es la ONG de Derechos Humanos, creo que es la más importante que hay y la más antigua que hay en el Perú, que se llama Instituto de Defensa Legal. Una parte de nuestro presupuesto anual, o sea, ellos nos dan dinero para poder existir, y actualmente tenemos otras dos fuentes de financiamiento. Una de ellas es la Open Society Foundation, que financia a básicamente todos los medios en América Latina, y tenemos desde este año un grant de otra fundación, que es una fundación estadounidense, que es la Fundación Logan, que financia también todo el trabajo de IDL Reporteros, lo que nos permite una cierta soltura para decidir cómo disponer de nuestros recursos. Por supuesto que estamos en el trabajo de poder buscar algunas otras cosas adicionales, y tenemos algunos proyectos concretos, pero tienen que ver con alianzas colaborativas. Por ejemplo, tenemos alianzas con Conectas, que Ojo Público también las tiene. Entonces, lo que hacemos con Conectas a veces es que ellos dan un grant muy chiquito para poder desarrollar una investigación, y es una investigación compartida en la que ellos ponen algo, nosotros también. Entonces, es un poco eso. Bueno, les quería agradecer Gracias a David y a Romina por esta interesante conversación. Creo que todos aprendimos mucho, y a ustedes por estar aquí tan atentos. Espero que hayan aprendido también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Like the legend of the phoenix,